Adelante, David. Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por su atención. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el Evangelio de Juan, capítulo 18, de los versículos 15 al 27. Pero vamos a empezar con unas preguntas. ¿Alguna vez ustedes han decepcionado a alguien con sus acciones o a ustedes mismos? No decir algo que tenían que decir, no traer o no comprar algo que debían de comprar, no hacer algo que debían de hacer, o hacer algo que dijeron que no harían. ¿A quién fue? Piénsenlo. Tal vez a sus padres, tal vez a sus jefes, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un compañero de escuela. Y ahora recuerdan el estar completamente seguros de que eso que prometieron podían hacerlo. ¿Recuerdan las razones por las que no lo hiciste? ¿El arrepentimiento por haberlo prometido? Y aún más importante, ¿recuerdas qué fue lo que cambió? ¿Cambió algo? ¿Qué fue lo que esta decepción te hizo cambiar o mejorar? ¿Usaste este error como una enseñanza o es algo que en cualquier momento podría volver a ocurrir? ¿Se ha vuelto algo común en tu vida el decepcionar a alguien poniéndote altas expectativas sobre ti mismo de lo que puedes o no puedes hacer? Bueno, el día de hoy veremos una historia un tanto similar. Hablaremos de la ocasión en la que el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Cristo, negó a su maestro. Y no fue una ni dos, sino 3 veces consecutivas dentro de un lapso de tal vez una hora, dos. Hablaremos un poco de qué lo llevó ahí, cómo se encontraba en esta situación y cómo nosotros, aún en este preciso momento, podemos encontrarnos en una situación similar. Pero antes de comenzar con esto, me gustaría ponernos un poco en el contexto de la historia. Esto ocurre hasta el capítulo 18 de Juan, entonces han pasado ciertas cosas. Jesús acaba de estar cenando con sus discípulos después de preparar un lugar en donde ellos pudieran celebrar la Pascua por adelantado. Les hablaba acerca de su partida, de cómo él tenía que partir, de cómo ellos iban a padecer persecución, de cómo iban a sufrir y de cómo él siempre iba a estar con ellos. Acababa de orar al Padre por cada uno de sus discípulos, por cada uno de los que habríamos de venir, y después se retira al jardín del Getsemaní a orar nuevamente al Padre, pero esta vez por él mismo, para prepararse para la tribulación por la que iba a pasar en el día del siguiente hasta el punto de su muerte. Y fue y lo hace con sus discípulos. Se aleja un poco de ellos y luego vuelve con ellos, los encuentra durmiendo y repite esto un par de veces. Y para después decirles que ya vienen a aprenderlo. Y los que vienen a aprenderlo no era uno, ni 10, ni 20 personas. Era un- una multitud. Era una cuadrilla de personas que venían con armas, con antorchas, a atraparlo como si de un criminal se tratara, como si se tratara de la persona más peligrosa de toda Judea. Durante este suceso, recordemos que vamos a hablar sobre Pedro. Pedro saca su espada e intenta matar a alguien, literal. Falla, le corta la oreja y Jesús lo regaña. A esta persona a la que le intenta matar era uno de los siervos del sumo sacerdote. Se nos dice que su nombre era Malco. Jesús lo reprende, le dice que esto no es lo que él tiene que hacer. Toca la herida de Malco y sana su oreja. Después de esto, los discípulos son dispersados y Jesús es llevado ante Anás, el suegro del sumo sacerdote de ese tiempo, ante el cual, según la ley judía, él no tendría que ir, no era una persona con una autoridad oficial en ese tiempo como para ver un caso como el de Jesús. Y después de que Jesús es llevado a la casa de Anás, podemos ver lo que ocurre en estos versículos, del versículo 15 al 27.
donde se nos relata lo siguiente de parte del apóstol Juan, donde dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró Jesús en el patio del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les he hablado yo? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si te ha hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y vamos a ver, aquí empezamos de una manera particular. Aquí empezamos con Pedro siguiendo a Jesús. Decía, y seguía a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Aquí podemos ver que Pedro y el otro discípulo de Jesús, en lugar de huir, como todos los demás, decidieron seguir y ver a dónde llevarían a su maestro. Era una persona muy llamada para ellos. Llevaban 3 años oyendo de él, platicando con él, conviviendo con él, y querían ver cuál iba a ser el paradero de él. ¿Por qué? Porque para ellos él iba a ser el rey de los judíos y ahora se los habían arrebatado una multitud de personas como si de un criminal se tratara. Aquí Pedro y Juan, posiblemente, es lo que la mayoría de las personas coinciden, de este otro discípulo, siguieron este grupo hasta el patio de Anás para ver qué es lo que se haría con Jesús. Y Lucas nos da un poco más de detalle de la manera en que esto ocurrió. Podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 54, donde nos dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Aquí Lucas nos dice que estos dos discípulos seguían a estas personas de lejos. No querían ser vistos. Muy seguramente tenían miedo de lo que les pudiera ocurrir. Este mismo Pedro, que hace solo unos momentos había desenvainado su espada en medio de una multitud con linternas y armas, y había intentado matar a una persona, ahora tenía miedo de ser descubierto y de posiblemente ser aprendido de la misma forma que Jesús. Y este mismo Pedro es el que, según nos relata Marcos, en el mismo jardín de Getsemaní había tenido esta conversación con Jesús, que se nos cuenta en Mateo 26, del 31 al 35, donde él le anuncia que lo va a negar. Y le dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo,
de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, quien había asegurado momentos antes que no se escandalizaría de Jesús, que no tendría miedo de lo que fuera a ocurrir, ahora estaba siguiendo a Jesús de lejos. Había dicho que moriría con él y ahora tenía miedo siquiera de acercarse y ser confundido por alguna de las personas como discípulo de Cristo. Él estaba siguiendo de lejos a Jesús. Y nosotros podemos estar haciendo eso. Podemos ser creyentes, haber recibido a Cristo y estar siguiendo a Jesús de lejos, con miedo de que alguien nos vea cerca de él y nos reconozca. Y luego vemos cómo esto va aumentando en la vida de Pedro, donde después vemos hasta el versículo 18 que dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada de la portera le dijo, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo él? Dijo, no lo soy. Y estaba en pie, y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Aquí vemos varias cosas. Vemos que Pedro no entró directamente con Jesús, como este otro discípulo, sino que se quedó a la puerta, posiblemente debido a que en este tipo de situación eh, no se permitía la entrada a cualquier persona. Estaba ocurriendo un evento grande, estaban teniendo un juicio dentro de los patios de Anás. Posiblemente por esto no se permitía la entrada a cualquiera. Pero el otro discípulo, siendo un conocido del sumo sacerdote de la familia de Anás, pudo entrar en el patio gracias a sus conexiones, con lo que después hizo entrar a Pedro. Aquí se nos dice que Pedro fue y se detuvo con, con los alguaciles a calentarse. Y aquí vemos las consecuencias de la decisión anterior de caminar alejado del Señor. Un creyente solamente puede estar en Dios o contra Él. Y aquí Pedro se ha juntado al lugar de las mismas personas que habían prendido a Jesús. Él estaba conviviendo con el enemigo, literalmente. Hay que tener cuidado de hablar de esta manera. Si nosotros decidimos no seguir a Cristo, no nos vamos a quedar igual. Poco a poco veremos cómo nuestra calidad de vida espiritual irá bajando cada vez más hasta encontrarnos en un punto en el que nunca pensamos encontrarnos. Aquí vemos cómo Pedro contestó con una mentira a la portera de la casa de Anás, siendo ella tal vez una de las personas con menos jerarquía y menos poder en este lugar. Era, era un siervo. Cuando había alguaciles, había soldados, estaban posiblemente más escribas, fariseos, y él tuvo miedo de la persona de menos jerarquía. Él, quien estaba dispuesto a matar a cualquiera de estas personas, ahora está junto con ellos. Él tuvo miedo, temió de ser reconocido como uno de los discípulos de Cristo, temió las consecuencias de identificarse con Cristo. Tenemos que recordar que en la vida cristiana y en el compromiso con Cristo no hay puntos medios. Él dice claramente que o estamos con Él o estamos en su contra. En Mateo 12:30, Él mismo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, entonces desparrama.
Tenemos que cuidarnos de no andar, como dice el Salmo 1:1, de no andar en consejo de malos, de no caminar con los pecadores, o como en este caso de Pedro, que ya estaba sentado junto a los escarnecedores, sentados junto a los que blasfemaron el nombre de Jesús, junto a los que los prendieron. Y siempre recuerdo un versículo que me decían mucho cuando era niño, que era 1 Corintios 15:33, que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una vez que entablamos una comunión con los incrédulos, es mucho más difícil identificarnos con Cristo. Aquí Pedro había negado a Jesús ya una vez y lo había hecho delante de todas estas personas con las que ahora está conviviendo. Ahora ellos están tal vez un poco más convencidos de que él no tiene nada que ver con Jesús. Nuestra tendencia siempre va a ser a tomar el camino más sencillo. Y ahora que Pedro ya ha negado a Jesús a la vista de todos ellos, va a ser mucho más difícil identificarse con él. Él se ha puesto en esta situación, caminó de lejos con el Señor, negó a Dios. Y luego ahora está conviviendo con ellos, parado junto a ellos en el fuego. Cuidemos nosotros de no posicionarnos en una situación similar, porque entre más adentro estemos del mundo, más dolorosa va a ser la salida. Cuanto más nos involucremos y actuemos como incrédulos, más difícil va a ser romper ese lazo. Al mismo tiempo que Pedro estaba aquí, sentado con estas personas, platicando, seguramente, según lo que nos cuentan los evangelios, Jesús estaba ante Anás, el suegro del sumo sacerdote, en el primer juicio en el que él estuvo en esta noche y era interrogado por él. Nos dice en los versículos del 19 al 21. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les he yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Aquí vemos que Anás, tal vez por celos o por miedo, preguntaba a Jesús acerca de sus discípulos, así como el que enseñaba a Jesús, cuál era su doctrina y qué era lo que él creía. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿acaso no sabía él por qué habían atrapado a Jesús? ¿No habían sido ellos los que lo habían atrapado a él? Aquí le está preguntando básicamente, dime de qué eres culpable y quiénes son tus cómplices. Notamos la poca justificación que tenían los líderes judíos de prender a Jesús. Todavía ni siquiera habían ideado una acusación o un crimen para que ocultarlo. Y la respuesta de Jesús fue simple. Ya debes saberlo. Nada de lo que he predicado ha sido en lo oculto. Él protegió de nuevo a sus discípulos por el amor que tenía y contestó lo que tenía que contestar. El ministerio de Jesús era muy popular en la región y por los versículos anteriores sabemos que los mismos fariseos y escribas habían estado escuchando los sermones de Cristo, habían ido y le habían cuestionado cosas acerca de su doctrina y habían sido enfrentados con la palabra vez tras vez. Y le pregunta esto. Él había estado predicando en las sinagogas, en donde ellos se reunían, en donde la palabra de Dios era predicada. No había hablado nada a Cristo a escondidas de ellos. Y si no lo habían escuchado, podría ir y preguntar a cualquiera de los cientos que habían escuchado de él, inclusive a sus compañeros del Sanedrín. Aquí Jesús hay que aclarar que no estaba siendo poco cooperativo. Él ejercía su derecho legal. Según las leyes judías,
Él no podía ser culpado sin que hubiese testigos que así lo declararan. Él estaba reclamando su derecho de tener testigos. Aquí Jesús lo que les hacía ver es que ellos, los que eran los expertos, los doctos de la ley, obsesionados con hacer cumplir todo lo que dijera Moisés, estaban incumpliendo sus derechos más básicos en el juicio. Él no tenía siquiera que estar declarando delante del suegro del sumo sacerdote. Y para aumentar la ilegalidad de este juicio, las leyes prohibían que cualquier tipo de juicio fuera ejecutado en la víspera del día de reposo o en la víspera de alguna fiesta. Y cabe recordar que la Pascua ya estaba cerca. Después de haber contestado Jesús, ¿qué es lo que ocurre? Nos dice el capítulo de los versículos del 22 al 24. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Este es el primero de muchos de los abusos físicos que Jesús recibió rumbo a la cruz. Este era una señal de lo que habría de venir durante este día y una evidencia más de la ilegalidad con la que fue juzgado Cristo, de la injusticia con la que fue juzgado Cristo. Sabemos que Él no cometió ningún pecado, que no rompió ninguna ley. Y cabe recordar también que este alguacil, que tiró literalmente el primer golpe, Jesús pensó en él cuando le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él lo amó a esta persona que lo bofeteó por un desviado y equivocado sentido de justicia. Él no conocía la magnitud del pecado. Él no sabía que estaba bofeteando al Hijo de Dios. Jesús también murió por él, también lo perdonó, si él estaba dispuesto a aceptar. Y continúa diciendo, Jesús le respondió. Jesús vuelve a pedir que las acciones tomadas en este juicio sean justificadas, exponiendo nuevamente la verdad de este. Ellos no seguían aún sus propios estándares, no jugaban ni aún bajo sus propias reglas. Como él había dicho antes en Mateo 23:4, ponían cargas sobre los demás que ni aún con un dedo querían ellos mover. Lo que aquí hacían era completamente legal. Y luego vemos que Anás simplemente no pudo encontrar por qué culparlo. Así que lo amarró como a un criminal peligroso y lo mandó ahora sí con Caifás, quien era el sumo sacerdote. Y en este mismo lugar, recordemos que ahorita estamos en el patio de Anás. Pedro se encontraba frente al fuego, calentándose junto al enemigo, posiblemente a unos metros de Jesús. Era un patio grande, pero allí era donde se estaba llevando el juicio. Y nos dice del versículo 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto? Él negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro se encuentra junto al enemigo, hablando con ellos. Cuando no muy lejos de ahí, Jesús estaba siendo bofeteado por un juicio injusto. Él estaba mezclándose con los incrédulos, participando en las actividades y conversaciones de ellos, pero no pudiendo encajar. Esto se nos muestra un poco más a detalle en Mateo, en el capítulo 26, versículo 73, donde nos dice, un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y así somos nosotros, los creyentes, cuando intentamos congeniar en el mundo. No queremos estar con Dios, ni podemos convivir en el mundo. No encajamos. Recordemos que el estar con Cristo
es que no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. Pedro, aún y cuando estaba calentándose junto a ellos, hablaba con ellos, era diferente. Él se oía diferente. El haber estado con Cristo había cambiado aún su forma de hablar. Y esto pasa con nosotros. No somos de este mundo y no seremos felices intentando serlo. El Espíritu no nos va a dejar estar cómodos hasta que no arreglemos lo que está mal, hasta que nos volvamos a Dios. La gente va a seguir diciendo, tú eres de ellos, ¿no? Y queda en nosotros negarlo o aprovechar esta oportunidad. Y aquí Pedro vuelve a negar por segunda vez a Jesús. Él niega ser un discípulo, con un poco de inseguridad, tal vez. Pero entonces llega la tercera pregunta. Él es puesto en una encrucijada. Él es culpado por un pariente del mismo Malco, el siervo al que había intentado matar, quien dice que lo vio en el Getsemaní junto con Jesús en el momento en el que fueron a apresarlo. Ahora, ¿cómo Pedro se podría librar de esta acusación? Era alguien que había estado ahí. Bueno, de la misma manera que cualquier cristiano se libra cuando es acusado de seguir a Cristo y no quiere serlo, actuando de la manera más alejada posible de como debería. Marcos nos habla más a detalle de la respuesta a la tercera pregunta, donde nos dice en el capítulo 29, versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Él maldijo, posiblemente contra él, contra sus acusadores y contra Dios, y juró que no conocía a este Jesús, quien estaba simplemente unos metros de él, quien acababa de ser apresado, interrogado y abofeteado posiblemente a la mirada de Pedro, con quien Pedro habría convivido ya 3 años, día y noche, la misma persona por la que Pedro había caminado sobre el mar para acercarse a él. Él se quería asegurar de que no tuviera nada que ver con Cristo. Él quería asegurarse que los que estaban alrededor de él tuvieran la certeza de que si algo enseñaba Jesús, él no lo estaba siguiendo. Su valor falló. ¿Pero por qué? Porque su valor, como en el caso del huerto, donde fue y cortó la oreja de este siervo, estaba fundado en sus propias fuerzas. Él estaba confiado en sus fuerzas y en la situación en la que estaba. Allá en el Getsemaní, él estaba al lado de Jesús y ahora está en medio del enemigo. Esto en un principio no debería cambiar el hecho de que él fuera un seguidor de Cristo, pero para él la situación lo fue todo. El miedo de ser apresado, el miedo de tener la oportunidad de cumplir aquello que le había dicho a Dios, que él podía ir a la cárcel e inclusive hasta morir por él. El miedo de encontrarse en la misma situación que su maestro. Ese miedo fue mayor que la fe que él tenía. La situación lo abrumó y él no pudo permanecer firme en sus convicciones, sino que conscientemente las evitó. Así podemos ser nosotros. Dejarnos llevar por las emociones y no por el principio, por el miedo al rechazo y las consecuencias de ser cristiano. Dice que en el mundo tendréis aflicción. Y Pedro solo se quedó ahí. ¿Qué dice la siguiente parte del versículo? Jesús les dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro solo se quedó viendo las aflicciones. Y nosotros podemos estar así, podemos tener este miedo y verbalmente o con nuestras acciones incluso negar a Dios, deshacernos de todo lo que nos relacione con Cristo en nuestra vida como si se tratara de un crimen. Avergonzarnos de Dios no es algo pequeño. Él es muy claro en las consecuencias que vienen de eso. Él dice
que el que se avergonzare de él y de sus palabras en esta generación, el Hijo del Hombre se avergonzará también delante de él. Pero ahora, ¿qué pasa con Pedro? ¿Ha pasado por aquello que Jesús ya le había dicho que iba a pasar? ¿Ahora qué ocurre? Juan nos dice que cuando Pedro negó al Señor por tercera vez, enseguida cantó el gallo. Pero si vemos los paralelos de otros evangelios, en Lucas se nos narra un poco más de este evento. En Lucas 22, 60 al 62 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que me dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Leyendo este pasaje, vemos que Jesús posiblemente durante todo este tiempo estaba a la vista de Pedro. Esto pudo haber aumentado su temor al ver su maestro recibir la bofetada del alguacil y pensar que tal vez Jesús no estaba en el control de todo. Pero al voltearlo a ver, al voltear su maestro, vio a Pedro a los ojos y él entendió. La mirada de Jesús no reflejaba una acusación, no reflejaba una decepción, no reflejaba una tristeza. Lo que Pedro vio en los ojos de su maestro fue su amor y su perdón. Él sabía que Pedro iba a fallar. Y como él mismo se lo dice, oraba para que su fe no le faltara y para que después de que fallara volviera y confirmara a sus hermanos. Lucas 22, 31 al 34 nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y él le dijo, perdón, así. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Dice, y una vez vuelto, él sabía que Pedro lo iba a negar. Pero él le encargó qué era lo que debía de hacer. De eso se acordó Pedro. De eso es lo que nos debemos acordar nosotros cada vez que fallemos al Señor. Que podemos volver a Él. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor sabe que podemos fallar, que tenemos esta antigua naturaleza de la cual no nos podemos deshacer. Pero Él nos dice que vayamos, que pidamos perdón y nos volvamos a Él y continuemos haciendo las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Él ya tenía un plan para Pedro y le dijo cuál era su siguiente paso después de fallar. Y Él nos dice qué es lo que debemos de hacer en la Biblia. Tenemos que, igual que Pedro, voltear a verlo y recordar sus palabras. Pedro salió y lloró amargamente, con una tristeza profunda, decepcionado de sí mismo de haberle fallado a su maestro. Pero a diferencia de Judas, que fue y en su decepción y tristeza se quitó la vida, Pedro se arrepintió y se volvió un gran seguidor de Cristo hasta su muerte por la palabra de él. ¿Y cuál es la diferencia? La tristeza de ambos es diferente. Como dice Pablo en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Pedro fue una tristeza de arrepentimiento, de la cual puede estar seguro que él contaba y no se avergonzaba.
pero la de Judas fue una tristeza mundana que solo nos hace hundirnos más y no produce ningún cambio verdadero en nosotros. Dios permite que experimentemos esta tristeza para que nosotros nos acerquemos a Él, para que vayamos y pidamos perdón. Y podemos ver en este pasaje lo último de este Pedro. Después de este suceso, él no fue la misma persona. No volvió a hacer juramentos basados en lo que él creía que podía hacer. No volvió a actuar basado en las situaciones que ocurrían alrededor de él. Él ahora creía plenamente en Cristo, en sus palabras, en sus promesas. Vivía por ellas. Él decía y hacía lo que Cristo le decía que él podía hacer y decir. Y confiando en su Señor, lo logró. Pedro tuvo que sufrir esta tristeza de encontrarse actuando en medio del enemigo por temor de lo que podría pasar, de haber fallado al Señor por sentir que sus propias fuerzas podrían servirle al Señor, de mirar más el mar embravecido y a su maestro apresado en la distancia. Él tuvo que pasar por todo esto para poder arrepentirse y saber que fuera de Cristo nada podía hacer. Nosotros hoy podemos ver en la vida de estos hombres de Dios que no eran perfectos, que podían tener fallas, pero también podemos ver cómo ellos confiaron en las promesas y los mandamientos de Dios. Se aferraron a ellas, fallaron, pidieron perdón y así podemos actuar nosotros. Podemos conocer sus promesas, conocer su palabra, para que aun cuando le fallemos, como Pedro aquí, lo veamos a Él y recordemos lo que Él nos ha dicho, que Él tiene el control, que Él nos perdona y que todas esas buenas obras que nos menciona en Efesios 2:20 las tiene para nosotros, preparadas de antemano para que andemos en ellas. Recordemos que si confesamos nuestros pecados, no importa cuáles sean, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hemos negado a Dios en nuestra vida delante de otras personas, arrepintámonos, arreglemos y Él se encargará de perdonarnos, limpiarnos y llevarnos a estas buenas obras tal como lo hizo con Pedro. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Dios. Gracias porque por medio de estos grandes hombres, Señor, podemos entender que podemos fallarte, Dios, pero podemos entender que tú estás ahí, Señor, para tomarnos, Señor, para llevarnos por el camino, Señor, que tú deseas que andemos, Dios. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdona las veces que te hemos negado, Señor, de palabra, Señor, con hecho. Y ayúdanos a actuar, Señor, conforme a tu palabra, Dios. Quédate con nosotros, Dios. Guárdanos, Dios, y permítenos acercarnos cada vez más a ti, Señor. Caminar junto a ti, Dios, y actuar, Señor, como tú quieres que actuemos, Señor. Te pido todo esto, te lo agradezco, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, David, por tu mensaje. Muchas gracias al Señor por él. Y pues esperamos que les haya sido de bendición. Pueden dejar sus aplausos virtuales también ahí. Y pues muchas gracias por conectarse. Ah, no sin antes recordarles las ligas que tenemos, que son el canal de YouTube, donde vamos subiendo los videos cada semana, ah, cada que termina un predicador. Ahí también van a ver los videos que da el señor Felipe y pueden checar la lista de las reproducciones. Son libres de compartirlos si ustedes lo necesitan, si ustedes necesitan repasar partes del estudio también, ustedes pues pueden encontrarlos ahí. Otro, otro enlace que les estoy pasando ahí también es la información de contacto, por si tienen alguna duda, si quieren tomar estudios, si tienen cualquier tipo de preguntas o quieren hablar con alguien simplemente, pueden usar esos contactos que están ahí, ustedes pueden elegir a quien sea. Va a haber una confidencialidad totalmente de cualquier cosa que quieran platicar, si ustedes así lo desean. Y pues con confianza ustedes
saben que si tienen algo pueden hablar a cualquiera de esos números que están ahí. Tanto hay como de caballeros como de damas, hay números ahí que pueden dar. Y por último, está el grupo de WhatsApp. Ese grupo es exclusivamente para anuncios. Solo damos los anuncios si va a haber, no va a haber estudio y mandamos el enlace que ustedes también pueden copiar y mandar a quien quieren sin ningún problema. Y pues muchas gracias por conectarse. Gracias por el tiempo que dan. Esperemos que estos mensajes sean de bendición para ustedes. Y pues los esperamos aquí la siguiente semana a la misma hora. Gracias.